Buenas noches, amigos televidentes, en este día martes 14 de marzo del año 23. Soy Gustavo Ramírez Merán. Les agradezco infinitamente el privilegio que nos permiten, que nos conceden al permitirnos entrar a sus hogares a esta hora de 8 a 9 de cada día, de lunes a jueves, en estos canales 24 y 69 de Santo Domingo Televisión. El año pasado, la República Dominicana fue estremecida, no solo el año pasado, al final del 20, 21, 22. La opinión pública no estremecida, sino impactada por la ocurrencia de unos allanamientos y apresamientos de altos oficiales y algunos civiles vinculados a estructuras que el Ministerio Público señala como presuntos asociados para cometer abusos contra el dinero del Estado, de todos los dominicanos, contra el erario, por montos todavía incuantificables. Dentro de esas estructuras militares y dentro de esas operaciones ocurrió el caso 5 Coral y luego Coral 5G. En el proceso de investigación y en el proceso llevado a cabo en el juzgado de la instrucción, los expedientes han sido fusionados. ¿Por qué ese expediente va camino a una especie de extinción por el tiempo? No extinción. Habrán las tratativas y los mecanismos legales para que muchos de esos imputados terminen siendo absueltos. Si tiene, Heriberto, algunas imágenes de los llamados generales del caso 5G, en ese caso está involucrado, es el caso que involucra, Coral 5G, involucra al jefe de la seguridad del expresidente Danilo Medina, el general Adán Cáceres, el caso de la pastora Rosy Guzmán, su hijo Tanner Flete Guzmán, el coronel Alejandro Montero Cruz, el mayor Alejandro Girón Jiménez, el general Torres Robiú, el general Boanerges Reyes Batista, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores y el mayor de la policía José Manuel Rosario Pirón, entre otros. ¿Por qué hablamos esta noche de ese tema? Pues ya están en su casa desde diciembre del año pasado, con variación de medida de coerción de prisión preventiva a prisión domiciliaria y presentación periódica, el general Cáceres Silvestre, la pastora Rosy Guzmán, su hijo Tamer Flete, y a quien señalan como el cerebro de esa estructura policíaco-militar imputada de delinquir, el famoso coronel Núñez de Asa. Pues en el día de hoy, la tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispuso la variación de la medida de coerción a 3 más de los imputados en el caso Coral 5G. El tribunal presidido por el magistrado Pedro Sánchez e integrado por la magistrada Yuli Tamariz y el magistrado Daniel Nolasco, dispusieron el arresto domiciliario y la colocación del brazalete electrónico al general Boanerges Reyes Batista, al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores y al mayor de la policía José Manuel Rosario Pirón. El Ministerio Público había solicitado al tribunal que mantuviera en prisión preventiva a estos presuntos culpables, presuntos implicados, en uno de los casos de los escándalos de corrupción que involucra a militares más grande en la historia de República Dominicana y tal vez del mundo. Con los ricos, la justicia dominicana
es tan cortés, tan elástica, tan buena, que a esto se le computan automáticamente el tiempo de su prisión preventiva, acogiendo el mandato constitucional, acogiendo las disposiciones del Código Procesal Penal. Esta justicia es muy solícita, muy obsequiosa, muy complaciente con aquellos que tienen dinero, que tienen algún tipo de abolengo, porque también hay delincuentes de abolengo. Y con esto sí se cumplen las leyes. Con esto sí se cumple el debido proceso. Pero con la miríada, la cantidad incontable de dominicanos y extranjeros que están guardando prisión preventiva en nuestras cárceles, desde la cárcel pública de Elías Piña a la cárcel pública de Dajabón, a la cárcel pública de Pedernales, a la cárcel pública de Jimaní, a la cárcel pública de la provincia, que está en la provincia de Bauruco, la que está en Barahona, la que está en el 15 de Azua, la que está en San Juan de la Maguana, la que está en Baní, hasta llegar a Najayo, Hombres, Nuevo Modelo y todas las nomenclaturas en que la han dividido, hasta venir a la Penitenciaría Nacional de la Victoria, que no es más que un almacén de seres vivos, de hombres vivos, porque al menos respiran, pero no es más que un cementerio de gente que progresivamente y paulatinamente o sistemáticamente va muriendo. Porque no es solo la muerte física, está la muerte de la fuerza de voluntad, está la muerte de la propia inacción, la muerte que va lentamente matando a aquellos que no tienen esperanza de alcanzar la justicia o que la justicia les alcance. ¿Son inocentes? No. En el 98% de los casos, los inocentes no caen presos. Salvo honrosas excepciones, hay inocentes presos porque sí que lo hay. Ahora, para los pobres de solemnidad, para los descamisados, para los descalzos, para los hijos de nadie, la justicia tiene otra vara, otras medidas. Los ojos de la justicia sí se le pone en la venda. La balanza se pone en la posición con la que Temis la sostiene. La espada está presta para aplicarse con los pobres, con los débiles, con los desarropados, los descamisados, los muertos de hambre, los hijos de nadie. Para esta legión de truanes que asaltaron sin piedad el patrimonio nacional, el dinero que debió utilizarse para construir clínicas rurales en cada rincón del país, para adiestrar y nombrar personal sanitario, médicos, enfermeras, paramédicos, gente de seguridad para aquellas unidades de atención primaria, al menos ese dinero que debió servir para comprar jeringuillas, guantes esterilizados, cualquier insumo que le permita a un médico o un paramédico o un estudiante de medicina salvarle la vida, dar la asistencia primaria a un ser humano, a un dominicano o extranjero de los tantos que tenemos en una emergencia en un centro médico. Ese dinero fue a parar para la compra de una vida suntuosa, escandalosa, para comprarse, por ejemplo, y construir dentro de una urbanización una especie de búnker para cada uno de estos ciudadanos vivir en una vecindad
donde la casa de menor valor en términos de dinero dice que ronda entre los 48 y ciento y pico de millones de pesos. Para eso sí hay justicia. Para esos el Código Procesal Penal es más sagrado que la Biblia de los cristianos o el Corán de los musulmanes. Para estos desalmados, que por las informaciones que tenemos no son santos ningunos y que todos son culpables, para esto sí hay justicia. Pero para el hijo de una sirvienta o ayudante de una señora que me ha contactado, que su hijo fue acusado falsamente de haber sustraído de un colmado en los Guaricanos de Villamella, en Santo Domingo Norte, algo menos de 1,000 pesos, para ese sí hay justicia. Y para ese sí un fiscalizador, un procurador fiscal de Santo Domingo Norte encontró órdenes de arresto, instrumentó un expediente, lo llevó a la oficina de atención permanente para solicitar la imposición de prisión preventiva, como efectivamente le impusieron prisión preventiva a un muchacho que luego el supuesto querellante fue a tratar de salvar la situación porque se dieron cuenta que cometieron un exceso. Para eso sí hay justicia. Que más que justicia, para esos hay venganza. Que para esos la negligencia, la innegligencia, la incapacidad de estos procuradores fiscales, fiscalizadores abúlicos, irresponsables, energúmenos, que son una vergüenza para la sociedad y para su propia familia. Para eso sí hay justicia. No todos, hay procuradores fiscales muy honorables. No son muchos, pero hay honorables. Jueces que se levantan con la Constitución en la mano y la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Código Procesal Penal de la República Dominicana y van a su tribunal y se ponen su toga y su birrete y se sientan detrás del Cristo pendenciero, vilipendiado, burlado, que está en el estrado, ante el cual los imputados dicen, juran decir la verdad y solo más que la verdad, y solo más que la verdad, y no más que la verdad. Y allí está el Cristo delante del juez, encima del escritorio o estrado, oyendo impasible las diatribas, las mentiras de esta turba, porque no son más que eso, de seres desechables, a pesar de los rangos, a pesar de sus supuestas historias, a pesar de que algunos van ante ese Cristo con un ejemplar de una Biblia bajo el brazo, para que el propio Cristo inerte en el estrado se convenza de que estos malditos merecen estar libres. Pero solo son los ricos o los que tienen un padrino lo suficientemente poderoso para llamar o aparecerse una noche tarde o en la madrugada a la casa de alguno de los honorables magistrados a saludarles o a tomar café antes de salir el sol. Están casi todos en libertad, los del caso Coral, no en libertad, en prisión domiciliaria. No sabemos cómo pagó la garantía económica el general Cáceres. ¿Debería el Ministerio Público, el de verdad, indagar si la alcancía suya, que se negaba a entregar el dinero para pagar la fianza, si finalmente lo convencieron y de qué manera lo convencieron? Porque la alcancía de Cáceres
la alcancía de muchos de esos grupos no ha sido tocada. Al contrario, anda en este gobierno con más fuerza en el sector, en algunos sectores militares que en la época en que andaba de amanuense y hombre de extremísima confianza del general Cáceres. Así andamos. Una justicia a veces visca y ve doble. Dicen que los viscos, los que tienen estrabismo, ven doble. Pero esta parece que ve doble los montos que deben entregarles a algunas personas. Sé de que en un momento determinado, para conseguir las variaciones de esas medidas de coerción, una persona llegó a pedir hasta $3 millones, dispuesto a jugársela por $3 millones. Pero la alcancía que anda muy bien, que está muy bien, porque no ha sido tocado, no quiso buscar ese dinerito porque era demasiado. Y lo tiene. Y lo tiene. Hay gente que tiene tanta suerte que ha estado vinculada desde el 1994, 95, 96 a eventos de corrupción en República Dominicana. Esa alcancía de Cáceres y su grupo estuvo involucrado en el desfalco al Banco Agrícola, por el cual persiguieron a un funcionario reformista de esa época y que luego terminó siendo senador de la República en el partido de Danilo Medina hasta hace pocos días. La alcancía de Cáceres fue que le ayudó y le acompañó en algún tramo del exilio por la persecución de la justicia a un ladrón impenitente y traidor de padre y madre. Y 30 y pico de años después, o casi 30 años después, ese ciudadano anda por ahí como que no ha pasado nada. La alcancía de Cáceres. La alcancía de Cáceres. La misma alcancía que puso en contacto a un poderosísimo narcotraficante, porque estuvo preso más de 10 años en Estados Unidos, extraditado en un momento determinado con una parte de la estructura militar, y no fue tocado. Cuando los hombres pierden la fe en las instituciones, entonces ocurre lo peor. La justicia no puede ni debe ser solo para los delincuentes ricos. Volvemos en breve. Suscríbase por favor a nuestro canal de YouTube. Denle a la campanita y este programa en un ratito estará disponible para que usted amablemente lo comparta con sus conocidos. Volvemos en breve.